Producción. Bien, compañeros y compañeras, muy buen día. Un saludo de parte de la Corporación para la Investigación y la Educación Popular, CIEP, y su presidente Mauricio Álvarez, quienes habla, pues le da la bienvenida y agradecimiento por su participación y a los aportes tanto políticos y económicos que nos han dado la corporación para poder mantener nuestros programas, la programación educativa de nuestra plataforma, de nuestro portafolio. Por ello, muchas gracias y esperamos seguir contando con esa gran ayuda. Bien, en el día de hoy, pues, como quedamos hace 15 días, el compromiso que el tema bastante álgido y complejo de la salud en el magisterio, quedamos de que debíamos darle continuidad. Entonces, esa continuidad vamos a hacer un poco, una pequeña inversión al programa. Para los compañeros que no son ponentes, si están aquí presentes, les hacemos la invitación de que preparen su intervención para que en máximo 3 minutos nos den su opinión, preguntas, opiniones frente a lo que se planteó hace 15 días, inclusive con las situaciones nuevas que se han presentado. ¿Sí? Entonces, para que preparen. Va a ser un recorderis y una contextualización de la situación del programa para el día de hoy, para que tengamos en cuenta, y algunas preguntas, guías o problemáticas que tengan en cuenta ustedes y también los compañeros ponentes. Como ponentes de la semana pasada tenemos a los compañeros Carlos Eduardo Yepes, que es de la CUT, de la CUT Caldas, así me están enredando ya, de la CUT Caldas. Está el compañero Luis Alonso Quirballo, que es de nuestra corporación, nuestro secretario. Está el compañero Hoyos Gonzalo, que es el director nacional del Movimiento para la Constituyente Popular, que está invitado especialmente directamente para atender este tema que, siendo maestro pensionado, pues ha tenido experiencia en FECODE y en ADIDA, como nos lo dijo hace 15 días. Bueno, pero también tenemos hoy el compañero Jaime Burbano, que es el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Cauca, SUTEC, que hace 15 días pues, no nos pudo acompañar por problemas personales de familia. Entonces, hoy ha tenido pues, digamos, el gusto, y nosotros tener el gusto de poderlo contar acá. A ellos damos la bienvenida, compañeros. Si hay algunos que de los demás compañeros que en 15 días nos intervinieron en participar, pues les damos la participación a ellos. Miremos que pues, para el día de hoy hemos dado un matiz al programa, manteniendo la salud del magisterio. Hoy nos queremos concentrar en el tema de más análisis, reflexiones, pero con propuestas, ¿sí? El pasado programa conocimos diferentes opiniones e interpretaciones sobre la situación del modelo de salud que se requiere implementar, que quiere implementar el actual gobierno. Según los consultados en las regiones, se viene detectando una agudización del problema del acceso a los medicamentos, dilación de entrega, los mal llamados pendientes o simplemente se dice que no hay, obligando a usuarios a la compra de ellos para poder garantizar los tratamientos médicos. Además, la dilación de tratamientos especiales o las citas con especialistas se están posponiendo o programando para meses adelante, afectando enormemente la salud del magisterio activo, pero mucho más grave con la población pensional de avanzada edad. La anterior situación es la que motivó el paro de 72 horas del magisterio del eje cafetero y reacciones de otras regiones, pero sin apoyo o a espaldas de FECODE. Por si fuera poco, esta problemática en la locución del presidente Petro esta semana planteó no estar de acuerdo con los regímenes exceptuados. Habló de la insostenibilidad del FUMA y le hizo críticas a la dirección de FECODE, quienes el día de ayer respondieron con un comunicado. ¿Sí? Así las cosas, nos preguntamos. Estas preguntas queremos que sean como una guía de provocación para el debate, tanto para los ponentes como para los participantes, para que las tengamos en cuenta. La primera es, si el modelo es funcional, ¿qué es lo que genera la crisis que vive el magisterio? Y si el problema es económico, ¿cuál es la solución al financiamiento del sistema de salud?
La tercera pregunta sería, ¿será que esta situación de crisis es para acabar el régimen exceptuado e imponer la ley 100? Cuarto, entonces, ¿el FOMA sí es garantía para que el sistema funcione? Y finalmente, la previsora, ¿cómo podrá garantizar el financiamiento del sistema de salud? ¿Sí? Con estas preguntas que nos hacemos desde la corporación y aquí desde la dirección del programa, pues queremos provocar en ustedes la reflexión y que surjan propuestas al respecto. Entonces le damos la palabra a los compañeros asistentes. Por favor, levantar la mano si quieren intervenir. Comenzamos con ellos y luego ya empezamos con los compañeros ponentes para que continuemos con la presentación o podamos hacer digamos, las réplicas al respecto de lo que hace 15 días conversamos. Entonces, compañeros asistentes, tienen la palabra. Aprovechen el tiempo, máximo 3 minutos, para que nos den sus opiniones, propuestas o inquietudes para que los ponentes las aborden. Que de no haberlas, pues, compañeros, pasaríamos a darle la palabra a nuestros compañeros ponentes. Danilo Pulgarín, prendió el Danilo, micrófono. Adelante, Danilo, por favor. sí, buenos días compañeros y compañeras. No, hemos estado con algunos amigos y compañeros eh, analizando la situación hace unos buenos días, por no decir incluso hace meses, tuvimos algunos borradores iniciales de crítica al trabajo de FECODE con respecto a lo que viene haciendo y planteando con respecto al modelo de salud del magisterio. Uno lo que ve es que a las claras FECODE está entregando la lucha. Y la entregó incluso en el primer video que FECODE publicita. Dice, una buena noticia para el magisterio colombiano. Estamos en apertura de un nuevo modelo de salud. Esa parte inmediatamente entró en extrañeza a quienes hemos sido activistas sindicales del magisterio, porque recuerdo cuando en otra hora nosotros nos íbamos a las comunas y ya llevamos la orientación y el planteamiento de defender a lo que era en el momento una conquista en el año de 1989 de la ley 9189, un fondo de prestaciones sociales del magisterio que respondiera por nuestras acreencias, por nuestras prestaciones y por supuesto el servicio médico asistencial de los maestros. ¿Y por qué nos extrañó esa presentación de ese video así de simple? Porque no mencionó en ese momento la oportunidad, la garantía, el papel garante de la fiduprevisora para que los maestros colombianos tengamos un servicio médico asistencial conforme a esa ley conquistada en ese momento. Que incluso hubo sectores de izquierda que plantearon que eso había sido una entrega de FECODE, de esa concertación de esa ley 91. Y ya en los análisis que se han hecho posteriores por parte de nosotros, este grandioso grupo, creo que, por ejemplo, ese Consejo de Ministros de esta semana, esa reunión de ministros, la misma intervención de FICODE, la intervención de Petro en especial, él posiciona ya lo que él cree que es viable para el magisterio colombiano y es sencillamente salir del régimen exceptuado y proponer una fórmula que más bien es de carácter privatizador de lo que es en particular el servicio médico asistencial. Pero lo grave no solamente es la entrega del modelo de salud, sino que también con eso el Fondo Nacional de Prestaciones, que es una entidad conquistada en ese momento, una lucha del magisterio y que en una concertación se logra esa ley 91/89. Que compañeros y compañeras, hoy incluso en otros procesos de privatización que se abren en grupos empresariales en el país hacia los trabajadores, se ve esa concomitante común, esa intersección, y es toda una intención de privatización. Y la posición de Petro fue clara. Claro, la posición de FECODE fue variotinta y camaleónica porque ellos han venido manejando un discurso distinto
al que han manejado las regiones del país que han venido haciendo paro en estas condiciones del servicio médico asistencial y de algunas prestaciones del magisterio. Y por supuesto la posición que nosotros como sector clasista del magisterio y del sindicalismo hemos venido planteando y que bien nuestro MSP como un orientador en una línea de trabajo política más bien muy acertada. Creo que ese documento seguirá dando la vuelta a Colombia y seguramente con las apreciaciones de este importante encuentro de hoy vamos a fortalecer incluso ese comunicado y otros más. Dejo por ahí, Mauricio, y saludo a este evento y a los compañeros que de verdad hoy nos tienen sus ponencias y disposiciones para enriquecer el debate. Gracias, Danilo. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces démosle paso. Compañeros ponentes, voy a hacer la siguiente sugerencia. Como la vez pasada trabajamos con las regiones, después miramos lo nacional, yo mantengo esa línea. Entonces, creo que en el orden que voy a plantearles serán el compañero del Cauca, el compañero Jaime y luego Carlos Eduardo de Caldas. Luego pasaríamos al compañero eh, Hoyos, Gonzalo, y luego el compañero Luis Alonso. En ese orden daremos la palabra. Yo les sugiero que utilicemos máximo 8 minutos en esta siguiente intervención cada uno para que al terminar podamos hacer las réplicas y el intercambio entre nosotros mismos y otras preguntas e inquietudes que vengan de los asistentes. ¿Estamos de acuerdo, por favor? ¿Sí? Carlos, me pidiste las preguntas en el chat, ahí están colocadas. Para los compañeros que necesiten leerlas nuevamente, en el chat están las preguntas que elaboré como guías o provocadoras, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, compañero, muchas gracias. Bien. Perfecto. Entonces, bueno, entonces Jaime y luego Carlos Eduardo. Adelante, Jaime, bienvenido y gracias por tu aceptación. Bueno, saludo fraterno a los compañeros nuevamente y agradecerles el espacio. Pues nosotros arrancamos diciendo de manera categórica, el remedio es peor que la primera tesis. Segundo, el modelo como está diseñado garantiza el fracaso. Y el tercero, el modelo como está diseñado lleva inexorablemente al desmonte del régimen exceptuado en materia de salud del magisterio y pone en alto riesgo el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Esas son las tres tesis que nosotros sostenemos. Algunas de ellas las sosteníamos desde el comienzo, abril, cuando conocimos el borrador del documento proyecto de acuerdo, que luego se convirtió en 003. ¿Cómo corroborar esas tres tesis? Algunos elementos. Primero, está administrado por una entidad que no es idónea. Le asignan a una fiducia que sabe de administrar recursos, en lo cual ha demostrado excelentes resultados. Le asignan la tarea de hacer de EPS en el marco de la ley C. Estructurar una red, contratar unos prestadores y garantizarle a casi 920,000 personas, entre docentes y beneficiarios, la calidad del servicio. Obviamente, cuando a ti te dan esa tarea sin tener experiencia
sin tener idoneidad, sin tener la capacidad logística para eso, pues es lógico que los resultados que des no sean buenos y que empeces a improvisar, a adoptar medidas, unas unilaterales, otras concertadas en el Consejo Directivo del FOMAC, pero que ninguna ha resuelto los problemas que se le atribuyeron resolver: la intermediación, la oportunidad y la calidad del servicio y la corrupción. Ninguno de esos tres males del modelo anterior están resueltos. La evidencia muestra que se han agravado. Entonces, primer responsable, la fiduciaria que asumió unas tareas que no son de su resorte, no es competente. La ley que creó a la fiduciaria, a la previsora, no le da ese objeto social. No sabe de eso. La fiduciaria no sabe de eso. Pero además de eso hay que decir que hay un responsable político de eso y no es otro que el presidente de la República. Es decir, es el presidente de la República quien determina quién dirige la fiducia. Esa es una fiducia donde el capital mayoritario, la participación mayoritaria la tiene el gobierno. Segunda cosa, el modelo está diseñado para fracasar. ¿Por qué el modelo está diseñado para fracasar? Porque se soporta en una falacia. Es que si los maestros de Colombia pasamos a ser atendidos por la red pública mayoritariamente, contratada esa red pública de manera voluntaria u obligatoria, la ley así lo determina, el servicio va a mejorar. Y además, dicen ellos, establecemos una red de prestadores para que de manera voluntaria, a través de contratos, acuerdos de voluntades, que es la figura que creó el ministro Ruiz para Salud en el decreto 422 del 2022. Entonces, dicen ellos, el modelo va a funcionar y evitamos la integración vertical. Nada más mentiroso que eso, nada más mentiroso que eso, porque la asimetría que existe entre las grandes capitales, los grandes asentamientos urbanos y las poblaciones rurales dispersas no permiten igualdad de trato en materia de contratación. Entonces, no es posible que haya la misma oferta, la misma capacidad instalada, los mismos servicios, las mismas tarifas en las grandes capitales, 5 o 7 grandes ciudades del país, en comparación con el resto. En consecuencia, el servicio se va a prestar de manera asimétrica. En el modelo anterior, esa situación se resolvía porque se compensaba lo que ganaba el operador, lo que se ahorraba el operador en las capitales, tenía que invertirlo para atender en población dispersa, en las poblaciones lejanas, en la Colombia profunda. Ahora no, ahora no. Lo que ganan los grandes empresarios de la salud en las cabeceras se queda con ellos. Es decir, en las cabeceras se quedan con la carne y a la red pública le tiran el hueso. Así está diseñado el modelo. Así está diseñado el modelo. Es verbo y gracia lo que se hizo con la política financiera. Se dirigió para que unos ganaran. La no aplicación de los recursos, la no ejecución, llevó a que unos ganaran y otros perdieran. Igual pasa acá con el modelo de salud. Hay unos inversionistas en las grandes capitales donde están reídos. Tienen grandes cantidades de usuarios. En consecuencia, se les asegura el pago a través del cápita
Y en las poblaciones donde hay 10, 15, 20 maestros, 15 usuarios, pues nadie les quiere prestar el servicio. Falla estructural del modelo. Así está diseñado. El modelo está diseñado para fracasar. Tercera situación que lleva al desmonte del régimen exceptuado es que insertaron el principio de la sostenibilidad fiscal. Ese principio no estaba en el modelo nuestro, en el modelo anterior. Bajo ese principio, la fiduprevisora como administradora de los recursos está obligada a adoptar todas las medidas conducentes a no gastarse más de lo presupuestado. El modelo debe ser sostenible económicamente. Y lo que se demostró con el modelo en los primeros 14 meses, ya a diciembre del año anterior ya había ese síntoma, es que el modelo se gasta más. A diciembre se había gastado el 40% más de lo presupuestado. Este año sucede igual y ahí han dado las razones para eso. El pago por eventos, el pago doble, la nueva auditoría, una ampliación de cobertura, etc. Pero cuando ven que se gastan más y que el modelo no es sostenible, entonces aplican la primera medida, restricción de servicios. Y esa restricción de servicios se hace a través de una manera sutil, un marco tarifario. Nosotros arrancamos con tarifas per cápita, compañeros, que oscilaban entre 110,000 y 200,000 pesos por usuario. Hoy tenemos tarifas que oscilan entre 70,000 y 110,000 pesos. Con esa tarifa de 70,000 y 110,000 pesos, ¿qué IPS que atienda menos de 1,000 usuarios puede garantizarte buen servicio? Médico exclusivo, sedes exclusivas, medicamentos no post, más de 4 citas al año, tratamiento integral de todas las patologías, continuidad en el servicio. Ese es el régimen exceptuado nuestro. Pero esa no es la única medida para controlar el gasto. Redujeron el plus. Nosotros teníamos como UPCM, el cápita del magisterio, teníamos el UPC del régimen contributivo más el 62.7. Lo bajaron, ahora a partir del 1 de agosto, lo bajaron a la UPC del régimen contributivo más el 46.7. Es decir, bajaron de 62.9 a 46.7. Eso es mucha plata, eso es poco más de 250,000 pesos por usuario. En 323,000 maestros, en 200,000 pensionados, eso es mucha plata. Y adoptaron otras medidas a través de los famosos acuerdos de voluntades, ¿sí? La reducción de las tarifas, ya se los dije, y las IPS están optando por reducir las garantías del régimen. A manera de ejemplo, ya la duración de las citas es la estándar, la de la ley 100. Hay que atender 4 pacientes por hora. Hay que definir qué patología se escoge para ser tratada en la cita que se le asigna. Las demás tendrán que esperar. Para acceder a medicamentos por fuera de los genéricos, ya no se discute con la IPS. Hay que discutirlo en un comité que crearon en Bogotá. Para el transporte aéreo, sacar pacientes de la Colombia profunda, se requiere ya prescripción médica, si no toca por lancha o en caballo. Para los viáticos ya van a poner tarifas estándar, como que si en toda parte los servicios costaran igual. Repito, vía reducción de costos. Siendo así las cosas, todo indica, repito, que el modelo no es sostenible y en consecuencia han optado
por lo contrario a lo que se hacía antes. Antes, de la plata de la salud se sacaba para sostener el modelo de pensiones. Eso era lo normal, era lo que estábamos acostumbrados los docentes, que de la salud de los maestros se sacara plata para pagar las cesantías, las pensiones, los seguros, etcétera. E incluso se llegó a sacar para pagar nómina, 1.5 billones de pesos. Y se ha sacado también para las demandas jurídicas millonarias. La última, una conciliación de amigables componedores con los 10 operadores anteriores, 1.5 billones también. Es decir, de ahí se sacaba, era como la caja menor del gobierno. Pero ahora sucede lo contrario. Es de pensiones que se saca para salud. Se hacen traslados. Claro, eso no es ilegal. Lo que pasa es que se pone en riesgo un derecho sagrado de los jóvenes. Es el pasivo pensional de los jóvenes. Entonces se pone en riesgo la vida del FOMAC. Contrario a lo que dice una de las ex representantes al Consejo Directivo, la profesora Londoño, larga vida al fondo, y dice que hay déficit, pues ninguna entidad con déficit superiores a 500.000 millones de pesos tiene larga vida. Ella reconoce que hay un déficit de 2.7, otros dicen que el déficit supera los 5 billones de pesos, otros tenemos cifras intermedias y podemos demostrarlas. Pero si ese déficit continúa, miren, no llevamos 17 meses de prestación del servicio, el fondo se va a desfondar. Y entonces sale la salida mágica de Petro, que es la misma que propuso antes del acuerdo 003. No es otra, es la misma. FNA presta mejor servicio, Colpensiones presta mejor servicio y Nueva EPS presta mejor servicio. Desagreguen ustedes el fondo y váyanse para allá. Y omiten, hace muchos años ya se ha omitido ese tema, ya no es bandera de lucha, el pasivo, las deudas que tiene el Estado con el fondo. De Jaime, eso ya Jaime, no se habla. Jaime, te Entonces recomiendo le que sale mucho más fácil al gobierno desprestigiar al fondo, desprestigiar a las instituciones, desprestigiar el régimen exceptuado, que financiar ese régimen exceptuado. Que financiarlo. Entendiendo que la financiación de ese régimen exceptuado se hace por cuotas partes. 2/3 el gobierno y 1/3 los maestros. Más otros recursos que llegan por fuentes distintas, entre ellas los incrementos salariales y las posesiones y todo eso. Salidas, compañeros. Salidas. vale, adelante. Pues de corto plazo hay que garantizar el servicio. No podemos permitir que los maestros se mueran, que se niegue la atención. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces hay que activar un plan de emergencia. 2, hay que garantizar que la plata que el gobierno se ha gastado o que no ha podido controlar vía corrupción, esa plata se recupere. Y 3, hay que diseñar una estrategia de largo aliento que necesariamente, infortunadamente, como están las cosas, pasa por el Congreso de la República. Pasa por el Congreso de la República. En los términos que tiene la ley 91, difícilmente podemos eliminar la intermediación, la corrupción y un gobierno que queda libre, pues, sin ninguna atadura para contratar a dedo como el modelo se lo permite. Entonces, obviamente, la corrupción tenía que, lejos de controlarse como se pretendía, cuadruplicarse. Entonces, el modelo estaba diseñado para eso. Estaba diseñado para eso. Salidas, infortunadamente, repito, mejorar el servicio sí, pero los temas estructurales pasan por revisar en el Congreso de la República o bien la creación de una empresa estatal y de una red pública con red propia de maestros
de clínicas, hospitales y todo para una EICE, o bien por fortalecer el FOMAC y ponerle dientes a un proceso de licitación claro, transparente e idóneo que fue el que se prostituyó en el modelo anterior. Dejo ahí. Bueno, gracias, Jaime. Jaime, disculpa a los demás compañeros extender el tiempo a Jaime, pero los datos eran importantes para el debate, creo. Entonces, Carlos Eduardo, ¿está listo? Yepes, Sí, Carlos Yepes. señor. Ok, ok, te Sí, escuchamos. Adelante, dale. estaba me escuchan perfecto, vemos bien, todo sin problema. ¿Me confirmas? ¿Me escuchan bien? Yo escucho bien. Sonido perfecto, está bien. Escucha bien. Gracias, compas. Bueno, varios elementos, entonces, pues continuamos en el ejercicio de venir como recogiendo lo que veníamos hablando desde la sesión anterior. Pues lo primero, y obviamente con el debido respeto del compañero que en su momento hizo la intervención, no recuerdo en este instante el nombre, qué pena, quien hizo la primera intervención. eh, yo sí colocaría en interrogante si de entrada pecó de vendió una lucha, ¿cierto? Porque pues justamente un comunicado que sale esta semana, pues sale a, digámoslo, a generar el objetivo que siempre hemos tenido, que es defender la ley 91 del 89 y defender el modelo de salud desde lo que está concebido justamente en ese contexto. Ahí que hayan unas aplicaciones y que hayan unos sectores que no permitan esa dinámica diferente y sí podríamos señalar más bien algunos responsables del ejercicio, que en eso de pronto estaríamos de acuerdo. Bueno, voy a empezar como a hacer énfasis en las 5 preguntas que hacía el compañero, digámoslo, a manera de motivar esta continuación del debate. Lo primero es si el modelo es funcional y qué es lo que genera la crisis en el magisterio. Pues yo creo que hay varios elementos que inclusive coincido en gran parte con el compañero de Cauca. Lo primero es que el modelo hoy no es funcional y no es funcional por su aplicación. Y ahí es la primera coincidencia que tenemos con el compañero. Era la fiduprevisora la entidad idónea para tener la responsabilidad de ejecutar el modelo de salud del magisterio. Yo creo que la mayoría coincidimos en que la fiduprevisora en el contexto o en el objeto misional que tiene la fiduprevisora, y que recordemos que no solo maneja el tema de los recursos del magisterio, sino que la fiduprevisora como fiducia maneja muchos negocios del país, entre ellos infraestructura y otros, pues no tenía justamente esa experticia en el manejo de temas de salud. Tenía un manejo gerencial, digámoslo de alguna manera, o económico, financiero de otros negocios, más no del tema de salud. Entonces sí, a pesar de que manejaba el tema justamente financiero del fondo, pues no era como la entidad idónea para manejar el tema de salud. Entonces allí empieza el primer tema y es un tema de improvisación. Cuando a ti te ponen a hacer algo que no sabes hacer, pues obviamente vas a cometer errores. Y errores a más de un año de entrada en vigencia del modelo, digámoslo de alguna manera, pues todavía se siguen presentando y muchos en diferentes territorios del país. Eso es como lo primero entonces que quería hacer como como la primera intervención allí. Y adicionalmente, un tema que a mí me genera mucha preocupación es que algunos sectores al interior, pues justamente siguen generando trabas en los procesos, y eso apunta mucho hacia otro tema que va a tocar más adelante, es el tema de la corrupción y de los malos manejos y de los negocios al interior del FOMAC, al interior de la fiduprevisora y todo lo que se gesta allí. Entonces, yo creo que inicialmente queda en el ambiente, o queda más bien la sensación
de que la fiduprevisora definitivamente no era la entidad idónea para manejar el modelo, y a pesar de que el modelo en su estructura, en gran parte, porque también hay elementos que compone el modelo y que no estamos de acuerdo con ellos, que ya se los voy a comentar aquí más adelante, pues de todas maneras no era esa entidad la que debía ejecutar. El segundo elemento, si el problema es económico, ¿cuál es la solución del financiamiento del sistema? Yo creo que en otros momentos ya se ha dado, y no solo estoy hablando del gobierno actual, sino en gobiernos anteriores, cuando habían deudas con el fondo, se crearon unas, no recuerdo el nombre específico de la figura, pero pues lo crea el gobierno a través de como unas líneas de financiamiento, y esas líneas de financiamiento pues lo que generaban era que esos problemas o esas brechas económicas se pudieran saldar de alguna manera, y creo que hoy el gobierno podría claramente a través de este tipo de figuras jurídicas legales, digámoslo, aportar esos elementos que hoy tienen en parte desfinanciado el fondo. Eh, Se habla entre lo que se pasa de pensiones para atender el tema de salud y demás, de 1.7, 2 billones de pesos. El compañero ahorita también hacía referencia al tema porque son, digamos, los varias las cifras que están alrededor del tema. Pero yo creo que hay forma desde que de línea nacional se pueda aportar desde el gobierno nacional para ese déficit en el tema económico. ¿Será que esta situación de crisis es para acabar el régimen exceptuado e imponer la ley 100? Una pregunta compleja en el sentido que, en lo personal, insisto, se ha comentado, inclusive en el escenario del Consejo de Ministros vuelve a salir esa idea, y el compañero también hacía mención que lo habían mencionado con anterioridad al acuerdo 03. Pero yo creo que justamente esa es la lucha que nosotros, hablo como magisterio colombiano, tenemos que dar, y es que se siga sosteniendo el FOMAC, que es nuestro fondo para administrar todo lo que es relacionado con salud, con pensión, con cesantías, y con algo muy importante, y que yo creo que hemos dejado pasar más bien bajo cuerda, y es el tema de salud y seguridad en el trabajo. El tema de salud y seguridad en el trabajo tiene que ser un capítulo importante en nuestro modelo, tiene que darse en las condiciones y garantías que es. Hoy, maestras y maestros no saben cuando tienen un accidente laboral, sobre todo un accidente laboral, el tema de enfermedades laborales trata de dársele un tratamiento diferente, pero cuando hay accidentes laborales, sí hace el reporte y no saben para dónde salir con ese reporte y quién les va a garantizar su atención, y adicional su atención, pues todas las garantías que hay aunadas al tema de salud y seguridad en el trabajo. Yo creo que es importante que nosotros, desde los sindicatos, desde las organizaciones sindicales, desde las bases del magisterio y demás, no perdamos ese horizonte con relación al tema de salud y seguridad en el trabajo, porque eso pues también inclusive está incluido en el acuerdo, y creo que es un tema bien importante que no podemos descuidar. ¿Listo? Entonces, insisto, nosotros como magisterio colombiano tenemos que estar en la defensa permanente de nuestro fondo para que administre todos los elementos del fondo y que se conserve la ley 91, y que no se estructure, sino que se aplique de manera oportuna el acuerdo 03. Dice que si el FOMAG entonces es garantía para que el sistema funcione, va más o menos alineado con lo que estábamos hablando, y es el tema de el FOMAC se debe mantener, pero hoy tenemos un problema, y es la administración del FOMAC, y cómo el FOMAC, digámoslo, está teniendo en su interior una serie de situaciones y una serie de malos manejos que pues no están permitiendo que justamente eh, se den las garantías necesarias desde allí para todo el tema de salud. La fiduprevisora podrá garantizar el financiamiento del sistema de salud. La fiduprevisora desde lo financiero debe seguir con el tema del manejo financiero. Yo creo que el Estado, lo decía ahorita, debe garantizar los aportes. Hay un tema con relación a todo lo que es el modelo que me preocupa a mí,
El compañero también hacía mención a él ahorita en su intervención, el tema de las cápitas. El tema de las cápitas nos tienen, digámoslo en este momento, con ese tema financiero, eh, pagando, porque no hay otra manera de expresarlo, pagando unas tarifas bien altas en escenarios donde no es viable y como él lo decía, claro, en ciudades capitales o en ciudades grandes, como lo llamamos de otra manera, pues obviamente hay personas que tienen el recurso para poder financiar y están recibiendo muy buen dinero, pero en esos municipios alejados y demás no se puede ver de la misma manera. Y yo creo que ese tema de las cápitas es importante tenerlo en cuenta más aún, y justamente con esos monopolios, por decirlo de alguna manera, de la salud, donde no solo tienen IPS de primer nivel, sino de segundo y tercer nivel, y donde están aplicando algo que no es del modelo, porque no es del modelo, y es que ellos mismos se están autorremitiendo, es decir, entonces el médico te trata en el primer nivel, te da la entrada al sistema, te hace todo el primer proceso, y cuando necesitas un proceso de segundo nivel, automáticamente sales con una remisión a la IPS alineada con ellos. Se supone que en el, en el objetivo de la libre escogencia, pues ese no es el deber ser, pero la gente, muchos compañeros y muchas compañeras, vulgarmente simplemente no manifiestan nada, aceptan la remisión y pasan con algo peor. Y es que justamente por el tema de cápitas tomaron la figura de los pagos por evento. Y eso sí que está generando un tema de financiación grave porque esos pagos por evento de unas tarifas diferentes y, perdón la expresión, pero cobran esta vida y la otra por una atención básica e inclusive están haciendo pagos con el tema de cápitas de programas que, digamos, lo articulan al tema de cápitas y ese primer nivel de salud, cosas que los maestros y maestras no digámoslo, no utilizan, unos servicios que no utilizan, pero ellos los articulan en ese tarifario y claro, eso hace que la cápita también se incremente. Yo creo que es importante que estemos muy atentos en ese tema porque en el acuerdo 03, en la formulación del acuerdo sí quedó ese error y es que el tema por eventos y esa articulación de los primeros niveles con segundos niveles no está y creo que es importante que dentro de esa formulación se haga ese ajuste y demás. Como decía el compañero, hay varios elementos. Yo no creo que solo sea el Congreso o el escenario de la legislación lo que nos permita salir. Claro que es uno de ellos, pero eso de la legislación tenemos que presionarlo y presionarlo con acciones políticos sindicales porque si no, hacemos lo que sabemos, que es usar la lucha constante del magisterio, la lucha en las calles y demás, no vamos a generar eso. Hablabas ahora de Caldas y la experiencia que tuvimos con el paro regional. Hoy se avecina otro paro, no regional, sino municipal. Nosotros tenemos en el oriente de Caldas un municipio que se llama La Dorada. Es un municipio grande, es el segundo municipio más grande si no es el segundo, es el tercero, pero está entre los tres primeros municipios más grandes de Caldas. Y resulta que los compañeros de La Dorada, que son alrededor de más o menos 1.000, podríamos estar hablando de 1.000 docentes y sus beneficiarios están sin primer nivel en este momento. No tienen una IPS asignada por tema del famoso, que también lo hablaba el compañero ahorita, el acuerdo se firma, se me olvidó la expresión ahorita, qué pena, que no se hace un contrato, sino la carta de intención. Entonces, tiene una carta de intención del año anterior, le están debiendo unos recursos y hoy la IPS está diciendo, si firmamos contrato, reaperturamos servicios y si no firmamos contrato, bueno, con cartas de intención, no vamos a actuar. Entonces creo que son varios los elementos, pero uno de esos, la lucha constante del magisterio tiene que seguir allí y pues seguir defendiendo lo que nos costó mucho, porque al magisterio colombiano esa ley 91 del 89 le costó mucho, entre esos vidas, entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Cierro ahí, compañero. Gracias, Carlos. Muy bien. Parece que vamos avanzando en el debate. Vamos tomando nota.
Compañeros, el compañero Luis Alonso Quimbayo tuvo que retirarse por problemas de familiares, tuvo que salir de la oficina, y entonces se tuvo que desconectar. Entonces, para que tengamos en cuenta que tenemos una deserción en este momento. Vamos a dar la palabra al compañero Gonzalo Hoyos, que es el director del MSP y que tiene alguna opinión al respecto. Bueno, ¿qué nos tienes para hoy, Gonzalo? Chalo. Buenos días, compañeros, compañeras. Sí, a ver, yo creo que es importante hacer un recorderis sobre lo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Desde su creación, con la Ley 91 del 89, el fondo arrancó con un déficit, que fue la deuda de las entidades territoriales y que esa deuda se pactó pagar en 10 años, con unos porcentajes a cada año. Pasaron 15 años y la deuda no se había pagado. Y una de las banderas de FECODE y lo que de las reivindicaciones en los paros que hizo era amortización del pago de la deuda, que en ese momento se hablaba de 80, 90 billones de pesos. Pero esa deuda se agravó porque según el aporte del patrón del gobierno, lo mismo lo denunciaba la misma FECODE, no lo cumplía. Pero además surgió otra idea era que teníamos un modelo exceptuado por encima de la ley 100 y el aporte que estaba haciendo tanto el patrón como los trabajadores era inferior a la ley 100. Entonces se modificó y ese aporte se igualó con el de la ley 100. No nos puedo olvidar cuánto pagábamos el 5% y pasamos después a igualarlo a la ley 100. Igualmente el gobierno pagaba menos. Entonces, esa bandera del pasivo pensional, no sé si es que ya está subsanado, pero no se volvió a levantar. Y en eso coincidió con Jaime. Esa bandera no se volvió a levantar. Repito, no sé si es que ya no hay pasivo pensional hacia el fondo. Lo otro es que ese modelo que teníamos o que tenemos, porque yo no sé si hay un nuevo modelo o es simplemente un nuevo modelo de contratación, que fue lo que se enfatizó en el Consejo de Ministros. Este acuerdo 03 del 2024 establece un nuevo modelo de contratación. No sé si eso va para decir que es un nuevo modelo. Entonces, este nuevo modelo de contratación, el que teníamos, no, se reconocía, inclusive había unos críticos de la ley 100 que decía que FECODE dio las puertas o abrió las puertas para la intermediación. Sí, algunos critican eso. Pues es verdad de que el modelo sí, de salud era intermediado, pero teníamos una fortaleza y es que estábamos agrupados en un número significativo de usuarios por regiones o por departamentos, que eso eh, pues nos facilitaba la pelea de unos derechos que realmente no se cumplían, porque siempre decíamos, tenemos un modelo de salud, pero en la letra pues no se cumple, pero teníamos ese derecho y salíamos unificadamente a confrontar las EPS, nos tomamos a EPS cuando habían deficiencias de salud, pues eso era una fortaleza. Y FECODE, en ese entonces, era acérrimo defensor del modelo de contratación, así fuera intermediación, y se oponía totalmente a la libre elección. ¿Y en qué argumentaban eso? En que quedaríamos dispersos como la ley 100, entonces cada uno pelearía solo. Ese era uno de los argumentos. Y era así, ¿verdad? Dispersos para pelear es más complicado. Y también conscientes en ese momento de que la ley 100 pues, no tenía esas deficiencias. Con el pasar del tiempo, esta ley 100 se ha venido colapsando. Y todos sabemos de que en la pandemia se desnudó. Y es una colapsada cada día más. Y entonces lo que a uno le extraña es
ese cambio de posición de FECODE, de que antes no se oponía a la libre elección y ahora la libre elección, que es un sofisma, porque decir que voy a elegir entre EPS que prestan servicio mal, regular, como está en este momento y como ha sido, pero que se ha grabado, es un sofisma libre elección. Y ese modelo, mirando, yo viendo lo que se expresó en el Consejo de Ministros del 15 de septiembre por Aldo Cadena, vicepresidente de la Fiduprevisara, FECODE, a través del presidente y el presidente Petro. Pues es una demostración de que este nuevo modelo de contratación o nuevo modelo de salud, si así se puede llamar, fue improvisado, porque es que eso requería un estudio de factibilidad financiera. Y el reporte que se ha ido del crecimiento de los gastos en salud es enorme, hasta el punto, como lo dijo ahora Jaime, de tener que trasladar 1,2 billones de pesos de lo de cesantías y pensiones para poder atender ese déficit de salud. Eso es una demostración de que eso fue improvisado, porque el modelo no está funcionando. Por todo lo que explicó el compañero Jaime, que me identifico con eso, un modelo que se le están bajando los recursos y está costando más, porque es que los servicios por eventos eh, son carísimos. Y por eso la figura de la capitación. Entonces, uno escuchando ahí al presidente, cuando el presidente de FECODE termina de hablar y saca su consigna, que siempre la hace después de cualquier intervención, sin lucha no hay victorias, ahí mismo lo refuta el presidente. ¿Pero luchas para qué? Para defender algo insostenible, para irse al abismo, porque el caballo de batalla, que incluso ha sido de otros gobiernos para acabar con el régimen, es que es que es un régimen insostenible financieramente, ¿sí? Pero además que también lo ha pringado la corrupción y denuncias sobre la corrupción de miembros del FOMAC. Pero lo que necesitamos es que esas denuncias se hagan efectivas y que no solamente se metan en la cárcel los corruptos, sino que se recupere el dinero que se robaron. Que esa es una de nuestras reivindicaciones, de que no es suficiente meter a la cárcel los corruptos, sino que se debe recuperar el dinero que se robaron. Entonces, ahí lo que yo interpreté es una sustentación, lo que hizo el presidente ahí cuando refutó a FECODE de que una lucha para defender lo insostenible, ¿sí? Interpreté una sustentación de lo que hay en el decreto 858 del 30 de julio del 2025, el llamado decretazo, donde prácticamente lo saca del régimen, como es el decreto. Es una sustentación, una justificación para acabar con el régimen, con los regímenes exceptuados y entre ellos el del magisterio. Entonces uno puede inferir o le da por pensar de que ese nuevo modelo fue premeditado, porque eso fue promovido por el presidente Petro, por este gobierno, y convenció a FECODE. Y digo yo que premeditado para agudizar ese déficit y entonces justificar de que hay que hacer, hay que pasarlos para el modelo de toda la salud de los colombianos que sabemos cómo es. Entonces, la propuesta que rechazó FECODE de trasladar a Colpensiones, etcétera, tiene que ver con eso. Me parece que lo de las salidas, pues coincido con lo que se plantea el compañero Jaime. Bueno, y cuando se habla, por ejemplo, sí, el FECODE sacó un comunicado, y yo veo leyendo el comunicado, llama al magisterio a estar en alerta, y estamos en alerta hace 16 meses, donde el eje cafetero ha hecho varios paros,
donde varios de Antioquia hizo un paro de 24 horas, donde el norte de Santander hizo paros por el derecho a la salud, por una salud digna y oportuna. ¿Vamos a seguir en alerta? No, el CODE lo que tiene que es una acción contundente, porque nosotros somos de que, sí, el gobierno tiene un bloqueo oligárquico, pero también tiene deficiencias y errores. Y nosotros decimos de que nosotros apoyamos a este gobierno, pero eso no quiere decir de que no le podemos hacer críticas ni exigencias. Entonces hay unos que incondicionalmente, con todos los errores que se cometan, con todas las falencias, son silencio. Entonces, por eso decimos de que el hecho de que hayamos apoyado a este gobierno por el programa que se lo eligieron los colombianos, pues tenemos que hacer unas exigencias al cumplimiento de eso y que los errores que se cometan hay que criticarlos. Entonces, es lo que llamamos nosotros pérdida de independencia y autonomía. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, la dirección de FECODE, ¿hasta cuándo va a aguantar esa inconformidad desde la base magisterial? Y lo que decimos nosotros, tenemos que es cómo canalizar eso y cómo generalizar esa inconformidad para obligar a FECODE a que convoque una acción contundente. Dejo ahí, compañeros. Gracias, compañero Charlo. Bien, compañeros, yo creo que estamos, me parece que analizar un poco el comunicado de FECODE me preocupa que haga un resalto en el documento, no solamente que llame la alerta y ya está, como lo plantea Gonzalo, sino que en el resalto hay una parte del documento que dice eh, que si hay pruebas de la corrupción y que, de que están robando, se hagan públicos, que se hagan públicas, ¿sí? Y llama a que hagan las acciones legales pertinentes. Me llama la atención es porque uno dice eso es cuando está por fuera de la, sí, no tiene, pero cuando uno está desde adentro tiene que tomar acciones concretas para poder asumir en ese sentido, ¿sí? Y creo que nos pondríamos de acuerdo en que necesitamos un gran, una gran acción, sea contundente, llamémosla paro, lo que sea, pero del magisterio general en la defensa del régimen efectuado. Creo que el punto de bandera está allí. La debilidad o el foco de ataque va a ser el régimen efectuado por la vía de la financiación, por la vía de las relaciones individuales, buscando metas. O sea, como han hecho con todas las entidades del Estado, en cierta medida. Entonces, estaríamos de acuerdo en esa, digamos, la medida. Bueno, pero estamos viendo desde que FECODE no está tomando las riendas en ese sentido. Nos vamos a arriesgar a que cada municipio y cada departamento, como han hecho hasta ahora, ¿sí?, sigan habiendo las respuestas y los paros que muchas veces por ser aislados no tienen la contundencia, no tienen el impacto suficiente y necesario. Y los maestros y pensionados maestros siguen sufriendo los embates y las problemáticas de la salud. Entonces, creo que aquí el tema que tenemos que seguir discutiendo, y le preguntaría a Jaime, en ese caso, ese procedimiento que tú mencionas de que tendríamos que recurrir al fortalecimiento del FOMA, bien, a que tendré que recurrir al Congreso, o sea, ese procedimiento desde el punto de vista jurídico, legal, ¿cómo sería y qué tiempo tendríamos para eso? Jaime. Bueno, es que si uno examina la ley 91, eh, presenta unos obstáculos. La plata debe ser administrada por una fiducia. Y es la fiducia la que contrata a los prestadores por recomendación del Consejo Directivo del FOMAC. Pero el Consejo Directivo del FOMAC no es una persona jurídica. El FOMAC no es una persona jurídica. El FOMAC funciona analógicamente como un patrimonio autónomo. Es una cuenta del Estado con autonomía administrativa y financiera.
pero no es una persona jurídica. En consecuencia, quien la administra los recursos es la fiducia, tal como lo dijo el compañero, que siguió en el orden después de que hice la intervención. Administra la plata y contrata a recomendación del consejo directivo. Y el consejo directivo es el que gobierna el fondo. Entonces, no pueden decir que las tarifas no sirven porque el consejo directivo es FECODE y es el gobierno. El manual de contratación lo ajustó el gobierno. 3 ministros, 2 de FECODE. La fiducia la selecciona el gobierno. Entonces, el gobierno es responsable de cómo funciona el FOMAC. Si hay déficit, quien no gira los recursos es Hacienda, pero quien preside el consejo directivo no es Hacienda, es el Ministerio de Educación. Miren esas contradicciones que hay al interior del gobierno. Por eso a veces el gobierno no se pone de acuerdo para votar. Sí, un ministro vota una cosa y otro ministro vota otra cosa. Y ha sido recurrente en este gobierno más que en los otros. Entonces, revisar todo eso para fortalecer el fondo podría significar darle autonomía administrativa y financiera, darle personería jurídica. Y eso solo puede hacerse a través de una ley. No hay otra forma de crear una empresa industrial y comercial del Estado para que haga las veces del fondo si no es por una ley de la República. Eso tiene que ir al Congreso. Hay que hacer la sustentación y eso durará un año, una vigencia pues, de junio a junio. Esa es una opción. Ahora, ¿qué riesgos se corren con eso? Si no está la fuerza del magisterio. Los mismos riesgos que corren con cualquier proyecto de ley. Es que se meta una cosa y salga otra. Primera cosa. Segunda cosa es que al tener una personería jurídica, entonces allí sí se limita el patrimonio del fondo. Ahí sí se limita, nace con un patrimonio, adquiere un patrimonio. En consecuencia, sus obligaciones también se limitan. Ya no es un fondo que no se desfonda. Se le puede acabar los recursos como pasa, y es recurrente que se le acaben. Pero como es una cuenta del Estado, el Estado no se quiebra. Entonces, el gobierno recurrentemente hace adiciones presupuestales. Si es una persona jurídica, las obligaciones de esa persona jurídica llegan hasta lo que cubra su patrimonio. Entonces, por allí se pueden coartar derechos de manera legal incluso. Ese es el riesgo que corremos. Ese es el riesgo que corremos. Es decir, ya teniendo la Jaime, persona jurídica, pero podemos Jaime, estructurar nuestro desde sistema. FECODE, ¿qué propuesta concreta para que ese proceso debe salir? No, ¿Qué FECODE propuesta no está tiene FECODE? propuesta. FECODE se opuso a esa propuesta que No pudo. era parcial como la presentaba Petro en el Plan Nacional de Desarrollo. Porque Petro la proponía solo para administrar pensiones. Es decir, Petro la proponía para la carne, que es la administración de la plata. Es decir, los fondos de pensiones son altamente rentables. Para eso Sí. proponía una dice Petro. Ve con gobierno, pero sacando a FECODE del gobierno. Ujú. ¿Sí? Y con capítulos en las entidades territoriales. Así se la imaginaba Ok. Petro. Y por eso Oh, la puso en el Plan Nacional de Desarrollo. ya. Claro, a eso así Muy había bien. que oponerse, porque Ok. el gobierno debe ser paritario. ¿Sí? Y debe ser integral, garantizando la concurrencia en la financiación del Estado. Ok. Una cuenta estatal. Vale, vale. Carlos Yepes, compañero, pues en este caso, ¿sí me está escuchando, Carlos? Carl- Carlos Yepes, Compa, sí, ahí bien. estoy, ahí. Vuelvo contigo entonces. Mira, en esta Sí. situación desde el punto de vista jurídico, político y de masas, entonces, desde Caldas, desde ya, desde Cúcuta, o sea, de la región, o sea, ¿qué podría plantearse entonces como salida que FECODE realmente tome una iniciativa mucho más a fondo para lograr esa, digamos, esa acción contundente que deberíamos de lograr para la defensa del FOMAC? Bueno, pues dentro del magisterio, sobre todo el eje cafetero,
con las situaciones que se han presentado, que también se presentan en otras regiones del país, no es solo eje cafetero, inclusive ahorita el compañero hablaba de unas acciones de paro también en otros departamentos, le faltó Bogotá, que Bogotá también en su momento estuvo realizando acciones de paro. Sí, Yo claro, creo que El Valle también estuvo en paro por eso. es importante que sigamos haciendo presión. Yo por eso insisto en acciones políticos sindicales, eh, eh, in- el tema de la ley más bien 91 del modelo es algo que debe funcionar, que podría funcionar, pero tenemos que garantizar la administración. Si no garantizamos la administración, no estamos garantizando nada. Hoy inclusive, es que el tema de salud del magisterio, a pesar de ser un régimen exceptuado, no lo podemos desligar del resto de la realidad del país. Todo lo que generó la ley 100, lo que hoy pasa con nueva EPS y pasa con otras EPS, tienen sobresaturadas las IPS en cada territorio del país. Y eso hace que también nuestro modelo pues tampoco pueda funcionar de la mejor manera. Entonces yo insisto, hoy FECODE tiene que ponerse de frente a la tarea, no algunos sectores de FECODE, FECODE como federación, como representante del magisterio colombiano, tiene que ponerse a la tarea, lo decía el compañero, si estamos en alerta, y estamos en alerta desde el 1 de mayo de 2024, porque desde ahí empezó el tema de la improvisación. Eh, yo creo que hace falta acciones más concretas y más directas. Está bien que los diálogos y que las mesas y los espacios de trabajo son necesarios, sí, pero cuando yo tengo espacios y mesas de trabajo que no me están dando soluciones oportunas y reales a las necesidades del magisterio y sus familias en cada territorio del país, pues me toca que recurrir a otro tipo de acciones para presionar como sindicatos y como lo sabemos hacer, insisto, que esas soluciones se den de la manera oportuna. Ya el compañero también lo decía, al ser una cuenta de la nación, el Estado puede girar y tiene responsabilidad de hacerlo. Entonces, y como lo decía yo en mi intervención anterior, ya lo han hecho no solo este gobierno, sino gobiernos anteriores. Entonces, uno, el tema financiero y otro, no solo el tema financiero, sino que realmente se estabilice el modelo y para esa estabilización creo que es indispensable que se busque una entidad que sepa de salud y no solo sepa administrar recursos, sino que sepa el tema de salud para poder dar las garantías reales a la atención del magisterio y sus familias. Entonces yo creo que estamos a puertas. Si esto no cambia rápidamente de panorama, estamos a puertas de una acción más grande. Hablo de un paro nacional. Sí, bien, Carlos, gracias. Gonzalo, tú hablabas de elección contundente. Carlos plantea que un paro nacional. Gonzalo Hoyos, de su experiencia en FECODE ya en el Ejecutivo y de Avida, ¿cómo llamarías tú a esa acción contundente? ¿Cuál sería esa acción contundente que debe iniciar FECODE, convocar? ¿Y cuál creías tú que serían los limitantes o obstáculos que desde mismo FECODE tiene para convocar a dicha acción? Sí, la historia lo ha demostrado, hermano, que la lucha directa de masas es lo más contundente para avanzar en algo que le favorece a los trabajadores o para detener algo que vaya en contra. Lo hemos experimentado en el magisterio, ¿sí? La ley 91, la ley 115, el estatuto docente, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de luchas. eh, el- los últimos paros que hizo el magisterio, eh, en la anterior dirección de FECODE también fue. Mire qué tan efectivo es eso, que a pesar de que nosotros como empleados públicos no tenemos derecho a la huelga según la normatividad, pero hacemos paro. Y por eso se dice, es la correlación de fuerzas la que determina que algo salga adelante o se detenga algo. Entonces yo creo que lo más contundente tiene que ser un paro y que no entendamos que un paro eh, es contra Petro, ¿no? Es un paro contra este régimen, un paro contra este régimen donde en estos momentos hay que reconocer que Petro ha cometido algunos errores, pero que también reconocemos un bloqueo oligárquico a las reformas, a la política de Petro, a la política del pacto histórico, del programa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el obstáculo, hermano? El obstáculo es que mientras nuestras
nuestra dirección del magisterio a nivel de FECODE no haga uso de la independencia y autonomía, va a ser difícil. Repito, el hecho de que nosotros acompañamos a este gobierno y que no estamos en oposición, pero que sí estamos haciendo unas exigencias y unas críticas. Entonces, ante eso, yo creo que un paro convocado por FECODE no puede entenderse como que FECODE le está haciendo oposición al gobierno de Petro. No, es una exigencia que es simplemente estamos dando respuesta a atender las demandas de nuestra base, de la base magisterial, que haya mostrado inconformidad, que se viene generalizando, pero que tenemos que generalizarla más para que, para que nuestra dirección se vea obligada a eso. Vean, compañeros, un ejemplo de autonomía e independencia del magisterio fue el paro que derrotó la ley estatutaria de la educación. Porque gran cantidad de maestros que salieron a ese paro votaron por Petro. Este es un ejemplo de la autonomía e independencia, porque era una ley que echaba al piso 40 años de lucha del magisterio y se tuvo que retroceder y que supimos y que esa ley estatutaria fue inclusive un error del partido de gobierno que acordó con el Congreso, con los otros sectores, esa enmienda y que el magisterio en las calles la echó para atrás. Es una demostración clara de autonomía e independencia y de que la lucha es fundamental en la pelea. No, pero bien. Gracias, bien, Chalo, gracias. Gonzalo, un minuto o 2 minutos nuevamente para que cierren la opinión del tema por el día de hoy con digamos, una propuesta, opinión o con algo contundente de cierre de su ponencia. Jaime, prende el micrófono, por favor. Ahí, Las acciones dispersas que se han hecho hasta ahora, dada la habilidad o la marrulla mejor de la FIDU previsora, porque se han hecho contra ella, no han dado resultados. El servicio no mejora, el régimen exceptuado no para de desmontarse. En consecuencia, le corresponde a la federación y le corresponde a las fuerzas políticas que tienen incidencia en el magisterio. Si la FECODE no lo hace, desde abajo empezar a preparar una acción de masas para poner al centro la pervivencia del régimen exceptuado y el FOMAC. Jaime. Sí, ya, era eso. Era eso, ok. Carlos, ya, Esperancita, enseguida te doy la palabra. Carlos Eduardo. Bueno, compa, no, insisto, ya lo había planteado y coincido con el compañero Antioquia. Si bien respaldamos un proyecto democrático, un proyecto de gobierno que busca en el fondo unas reivindicaciones y unas mejores condiciones para el pueblo colombiano y en generalidad para esa población más vulnerable, pues tampoco podemos, como se dice popularmente, pasar de agache unas situaciones que hoy son totalmente evidentes en varios territorios del país y que hoy sí o sí están costando posiblemente no muchas vidas, aunque hay algunos testimonios de algunos maestros o familiares que han fallecido, pero sí está costando enfermedades superiores, el no atender a tiempo, el no garantizar un tratamiento oportuno y otras situaciones sí están conllevando a que se deteriore la calidad de salud y la calidad de vida de maestros, maestras y sus familias. Entonces yo creo que hoy el llamado a FECODE es salir directamente como decía la compañera Solani en el chat interno de la, de De la esta sala. exposición que estamos viendo, es justamente eso. O sea, hay denuncias de corrupción, que hay corrupción, hay grupos de abogados
hombre, ¿y dónde están las demandas legales reales? O sea, no hay evidencias concretas y yo creo que necesitamos no solo proceder desde lo jurídico, sino también, insisto, desde lo político y sindical y FECODE es hora de que inicie acciones contundentes contra la fiduprevisora, contra el FOMAC y que atiendan realmente lo que estamos exigiendo. Ok. Bien, Carlos, muchas gracias. Chalo, ¿algo para agregar? ¿Concluir? No, es Eso, ratificar de que perfecto. es ratificar, hermano, de que esta problemática se soluciona es con la movilización, con la lucha y además en las calles. Esa es la realidad Correcto, y la historia ha perfecto. demostrado eso. Bueno, así está escribiendo la compañera Esperanza, a quien le doy la palabra, estaba pidiendo la palabra. Esperanza Muñoz, Panchita, adelante. Bueno, gracias compañeros, compañeras. Yo creo que la base magisterial no podemos llamarnos a mentiras en desconocer, eh, o más bien en reconocer que la dirigencia de FECODE, no FECODE, porque es que FECODE es la dirigencia y somos los maestros. A pesar de que muchos no somos filiales, somos maestros y somos usuarios del FOMAC. Pero la base magisterial no nos podemos llamar a mentiras y tenemos que hacerle una crítica muy fuerte a la dirigencia de FECODE, no a FECODE como tal. ¿Sí? Creemos que hay una dirigencia que a pesar de que hace comunicados, no ha hecho el llamado contundente a la unidad del magisterio para defender la ley 91. Y no lo va a hacer seguramente. Por eso yo escribía en el chat que le corresponde a la base magisterial en unidad de acción, replicando ojalá este tipo de intervenciones para dejar claras las posiciones, porque a estas alturas de la vida no podemos seguir hablando de que hay saboteo del modelo. Saboteo después de más de un año ya no existe, compañeros. Aquí lo que nos tenemos que llamar a la verdad es a la unidad de la base del magisterio y llamarnos, así como lo hicimos con la ley estatutaria de la educación, que no lo hizo la dirigencia FECODE, hay que dejarlo claro, no fue la dirigencia FECODE la que llamó a hundir el proyecto de ley estatutaria, fue la base. Asimismo, creo que ese es el ejemplo y muy reciente de que podemos luchar defendiendo la ley 91, a pesar de que la dirigencia hoy está en otras tareas, entre ellos muchos de sus dirigentes en tareas electorales, llegando y haciendo el papel para llegar al Senado y poco interesados en defender esta ley. Entonces, a eso tenemos que ser muy claros y creo que lo único que nos queda es la unidad. La unidad de acción, compañeros de Caldas, la unidad de acción, compañeros de Antioquia, la unidad de acción, compañeros del Valle. Y ojalá nos podamos sumar más departamentos para sacar adelante esta lucha magisterial, porque no podemos permitir que este gobierno, en cabeza de nuestro presidente, al que elegimos y al que pusimos para que generara cambios, se lleve y acabe con la ley 91, como así lo dejó muy claro en el Consejo de Ministros. Bien, Panchita, muchas gracias. Vale. Yo quiero replicar un poco y hacer vocero de los planteamientos que Mari está haciendo en el chat, Mari Solandi, donde plantea pues de que, por un lado, está diciendo que ese documento que saca FECODE del día de ayer prácticamente es una retórica como para buscar, como dice ella, como calmar o la peinada que les pegó Petro al Ejecutivo allá. Que creo que fue, ante todo el mundo fue algo bastante fuerte. Pero también dice ella que debía renuncia por parte de los ejecutivos de FECODE al FOMA por la cuestión de las o las denuncias que hay o lo que se presuntos irregularidades, corrupciones que existe. Entonces, creo que es uno de los elementos que tenemos allí pendientes todavía por resolver. Esto, según como está planteado, vemos que va para largo. Las posiciones no tenemos una unidad clara y de una dirección contundente para plantear. De por medio hay intereses personales y políticos de campañas electorales que atraviesan estas situaciones y creo que ahí tenemos unas dificultades a superar.
pero como lo dicen ustedes mismos, es desde la base y la lucha directa de las masas las que va a colocar prácticamente al frente de esta situación, porque la realidad nos llevará allá. Paros individuales, paros parciales, municipales, departamentales, regionales, hasta que se convierta en nacional. Y creo que eso hay que acelerarlo y apresurarlo, porque entre más rápido sea mejor. Entre más nos demoremos, pues más difícil va a ser lograr la unidad nacional al respecto. No siendo más, compañeros, y dejándoles el agradecimiento por sus aportes al respecto, a Carlos, a Gonzalo y a Jaime por su participación el día de hoy, que esperamos poder contar con ustedes en nuevos momentos, en nuevos análisis porque, de este tema que es tan interesante, tan importante y fundamental para el magisterio colombiano. Entonces, les hacemos los agradecimientos y los invitamos para una nueva oportunidad. Y a quienes estaban conectados y nos acompañaron, pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un nuevo sábado educativo de la Corporación para la Investigación y la Educación Popular. Feliz fin de semana y hasta una nueva oportunidad. Gracias Muchas por la gracias y invitación. feliz fin de semana.